Quizás hayas sentido esto antes y ni siquiera has podido nombrarlo. Esa sensación de hacer todo bien, orar todos los días, ayudar a los necesitados, ir a la iglesia, leer la Biblia, pero aún así, algo parece desconectado entre tú y Dios, como si Él estuviera más distante, como si su voz no llegara al techo, como si el cielo estuviera en silencio, no por falta de fe, sino por un ruido que no logras identificar. Y este silencio duele, porque no es el silencio de la ausencia, es el silencio de alguien que ama pero se ha alejado, de alguien que quiere estar cerca pero espera ser escuchado de verdad. Es difícil darse cuenta de que, a veces, somos nosotros mismos quienes nos distanciamos de Dios, no con pecados escandalosos ni grandes rebeliones, sino con pequeños hábitos, hábitos disfrazados, hábitos que incluso parecen espirituales, pero son ruidos disfrazados de devoción, y lo más peligroso, son casi invisibles, nadie te advierte, nadie te confronta, y sigues repitiéndolo, creyendo tener razón, mientras tu corazón se convierte en un lugar donde Dios ya no se siente en casa, y Él se retira. No por venganza, no por castigo, sino porque es demasiado santo para permanecer en un altar convertido en escenario. Porque Él es Padre, y los verdaderos padres no fuerzan la intimidad, esperan a que los inviten de nuevo. Hoy lo entenderás, verás con claridad, identificarás lo que impedía tu conexión con el cielo. Y lo más importante, encontrarás el camino de regreso, porque Dios nunca dejó de amarte. Solo espera que te des cuenta de lo que te mantiene alejado. Y una vez que lo hagas, tendrás una opción. Tienes la autoridad espiritual para cambiar el entorno de tu alma, para purificar el altar, para abrir la puerta de nuevo. Y antes de irte, escucha esto. No estás solo. Muchas personas fieles, maduras y llenas de fe han pasado por esto. No es debilidad, no es desviación, es solo una advertencia divina. Es simplemente la manera amorosa en que Dios te llama a volver. Con firmeza, sí, pero con ternura, porque Él corrige a los hijos que ama y lo hace ahora, no para condenarte, sino para sanarte. Así que respira. Guarda silencio, quédate aquí conmigo hasta el final, porque quizás, solo quizás, estos próximos minutos sean el momento exacto que Dios eligió para restaurarte, para darte paz, para darte claridad y para recordarte, aún hay tiempo para sentir de nuevo la presencia que tu corazón ha extrañado por tanto tiempo. Cuando la oración se convierte en monólogo, el hábito de hablar sin escuchar. A veces, lo que llamamos oración es en realidad una forma de desahogarnos disfrazada de espiritualidad. Hablamos sin parar, lo contamos todo, lo pedimos todo, repetimos promesas, citamos versículos, derramamos palabras como quien abre un grifo sin control, pero no escuchamos, no esperamos, no silenciamos nuestros corazones, y Dios, que desea comunión, se encuentra ante alguien que solo habla, pero no invita al diálogo. Hay personas que oran tanto, pero no escuchan nada. Y no es porque Dios guarde silencio, es porque el ruido interno no deja que su voz resuene. Hay miedo en el silencio, hay ansiedad en la espera, y el corazón espiritualizado pero apresurado comienza a tratar a Dios como un asistente celestial, listo para resolver problemas, pero sin espacio para revelarse. El cielo se entristece cuando la oración se convierte en una rutina de peticiones, cuando la fe se reduce a una lista, cuando el amén precede a la escucha. Dios quiere una relación. No necesita nuestra verbosidad. Él desea nuestro silencio fértil, la pausa entre una petición y otra, el intervalo donde Él puede susurrar lo que las palabras no alcanzan. Quizás ya lo hayas sentido, un cansancio espiritual incluso al orar mucho.
una sensación de vacío incluso al pronunciar palabras llenas de fe. Esto no es falta de devoción, es exceso de control. Es un intento de dominar la conversación con Dios, como si el volumen de tu voz determinara la magnitud de la respuesta. Pero el Espíritu no grita, susurra, y solo quienes aquietan sus almas escuchan. La Biblia dice: «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». Salmo 46:10. No es una sugerencia poética, es un llamado divino, porque hay cosas que solo se pueden discernir en silencio, solo se pueden percibir en la quietud, y si has sentido a Dios distante, quizás sea porque hablas tanto que ni siquiera te has dado cuenta de que ha dejado de responder, no por rechazo, sino porque Él espera que lo escuches. Quienes rezan demasiado sin escuchar alejan a Dios, como quien solo llama para pedir favores. La oración es diálogo. Y en el silencio, a veces, Dios habla más fuerte de lo que imaginas. Cuando el celo se convierte en control, el hábito de tratar de ayudar a Dios a actuar, hay una delgada línea entre la fe y la ansiedad, una línea delgada, casi invisible, que separa la confianza en la promesa de intentar manipular el tiempo de Dios. Y cuando cruzamos esa línea, casi sin darnos cuenta, lo que llamamos celo espiritual se convierte en una forma disfrazada de control. El alma empieza a adelantarse a Dios, y en el deseo de ayudar nos interponemos en su camino. ¿Cuántas veces dice el corazón: «Solo intento cooperar con el cielo», pero en el fondo hay inquietud, hay miedo de esperar demasiado? Hay una sensación oculta de que si no haces algo ahora, Dios podría olvidarse. Y luego viene el activismo espiritual, la agenda apretada, las acciones impulsivas, los atajos emocionales. Y con eso vienen las promesas prematuras, los lazos forzados, decisiones sin paz. Lo mismo le ocurrió a Abraham. Dios le había prometido un hijo, pero la espera fue dolorosa, el tiempo era duro, y entonces llegó Ismael, fruto de la prisa, fruto del intento humano de retrasar una promesa divina. Y hasta el día de hoy, el nombre de Ismael resuena como advertencia para todos aquellos que intentan forzar el tiempo de Dios con actitudes disfrazadas de fe. El celo descontrolado no es madurez, es inmadurez disfrazada de espiritualidad. La verdadera fe sabe esperar, la verdadera confianza sabe detenerse. Hebreos 6:15 dice: «Y así, después de haber soportado con paciencia, obtuvo lo prometido». Esperar no es omisión, es sumisión. Es reconocer que Dios no necesita nuestra ayuda para ser Dios. Cuando intentamos adelantar promesas, lo que se cumple no es un milagro, sino una carga. Es ansiedad espiritual, es frustración con el tiempo y a menudo enojo con Dios mismo, porque lo que sale del tiempo es caro. Genera fatiga, genera culpa, genera más distancia que bendición. Quienes intentan forzar promesas antes de tiempo crían hijos de la prisa y no de la promesa. Y eso duele, duele el alma, duele la relación con Dios, porque cuanto más intentas forzar, más distante te sientes. Y Dios, en su eterna paciencia, no discute, simplemente espera. Espera a que cedas el control, espera a que vuelvas a confiar, espera a que aprendas a descansar. Porque hay cosas que solo florecen cuando dejas de regarlas con ansiedad. Hay promesas que solo se hacen realidad cuando dejas de intentar generarlas por tu cuenta. Y hay bendiciones que solo llegan cuando tu corazón comprende. Dios no necesita que te apresures, necesita tu fe. Adoración mecánica, cuando la alabanza se convierte en actuación. Hay una tristeza que Dios siente, pero que pocos pueden percibir. Es la tristeza de ser buscado por gestos y no por entrega. Es el dolor de ser llamado a los altares, pero ignorado en los corazones. Porque hay muchos
servicios llenos de movimiento, llenos de voces, llenos de aplausos, pero vacíos de entrega. Y cuando la alabanza se convierte solo en expresión externa, sin presencia interna, lo sagrado se convierte en un espectáculo. Cantar, alzar las manos, arrodillarse, todo esto puede ser hermoso, pero cuando se repite sin vida, sin ruptura, sin verdad, se convierte en un ritual, se convierte en un hábito, se convierte en una rutina vacía, y el corazón, incluso dentro de la iglesia, comienza a secarse. No porque Dios se haya ido, sino porque la conexión se ha perdido en el exceso de forma y la falta de esencia. ¿Cuántas personas viven vidas activas en el ámbito espiritual, pero se sienten agotadas por dentro? Participan, se involucran, pero ya no lo sienten. La alabanza ya no conmueve, la palabra ya no penetra. La presencia parece distante, y esto no es falta de fe. Es un exceso de rendimiento. Es el intento inconsciente de mantener la apariencia de fervor cuando en realidad el alma ya clama por restauración. Isaías 29:13 dice: «Este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí». Es posible parecer piadoso y, sin embargo, estar distante. Es posible asistir al templo y, sin embargo, no tocar el altar. Porque Dios no habita en el volumen de los cánticos, sino en la profundidad de la entrega. Y el corazón que canta pero no se inclina, convierte la alabanza en ruido, no en adoración. Por lo tanto, la invitación del cielo no es para que cantes más fuerte, es para que cantes con más sinceridad, para que cada palabra pronunciada en la adoración se viva también en tu vida diaria, para que alzar las manos refleje la entrega de tu alma, para que la alabanza que sale de tu boca nazca primero de tu espíritu. Dios se retira cuando se da cuenta de que se ha convertido en el público de nuestro espectáculo religioso. No es un espectador de nuestro espectáculo. Él es el centro, y si el centro no está presente, todo se convierte en un ritual sin vida. Pero cuando la adoración regresa a la entrega, Él regresa, se manifiesta, Él mora, porque prometió, Él mora en las alabanzas de su pueblo, no en los sonidos, sino en las alabanzas, en los corazones que, incluso quebrantados, siguen diciendo: «Señor, todavía lo eres todo para mí». Ignorar las pequeñas advertencias, el hábito de espiritualizar las decisiones emocionales. Hay momentos en que el corazón clama por algo y el alma, temerosa de afrontar la verdad, se aferra a cualquier señal que confirme su deseo. Y entonces empezamos a espiritualizar decisiones que en el fondo fueron tomadas por la emoción. Apegos disfrazados de fe, decisiones justificadas con versículos sacados de contexto, relaciones sostenidas por una paz que en realidad es un alivio temporal. Y así nos convencemos de que algo es la voluntad de Dios, cuando en realidad es solo nuestra voluntad ungida por la necesidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado o dicho: «Siento paz con esto»? Pero ¿es la paz de Dios o la ausencia de confrontación? Porque la paz de Dios no siempre trae consuelo. A veces requiere confrontación, dolor y despedidas. La verdadera paz no es lo que alivia, es lo que alinea. No es lo que complace, es lo que confirma. Y cuando ignoramos las pequeñas advertencias del Espíritu, cuando insistimos en tomar decisiones solo porque no queremos soltar, terminamos cambiando el discernimiento por el autoengaño. Cuando el alma está profundamente herida, aprende a protegerse. Y una de las formas más sutiles de protección emocional es la espiritualización. Es usar la Biblia como escudo para justificar aquello que Dios ya nos ha pedido que dejemos ir. Es poner fe donde debería haber renuncia. Y en el camino perdemos claridad.
Confundimos el apego con la dirección, llamamos al ruido revelación, y el corazón, que ya era frágil, entra en un ciclo aún más confuso. Pero el Espíritu Santo no confunde, revela, exhorta, alinea. Colosenses 3:15 dice, que la paz de Cristo gobierne sus corazones. El árbitro, el que decide, el que nos muestra lo que es correcto, incluso cuando duele. Y Gálatas 5:22 nos muestra el fruto del Espíritu, el fruto que debe ser el reflejo de cada decisión. Si lo que has elegido no genera amor, paz, dominio propio, fidelidad, entonces quizás Dios nunca lo aprobó. Compara el fruto de tu decisión con el fruto del Espíritu, y si el resultado es angustia, miedo, obsesión, desequilibrio, entonces está claro, no estás siendo guiado, estás siendo seducido, y Dios, que ve más allá de tu voluntad, empieza a retirarse, no como castigo, sino porque no tolera la ilusión, respeta tus decisiones, pero no bendecirá aquello que te roba la claridad. El Espíritu Santo no confunde, pero tampoco valida la ilusión. No te obligará a ver, pero te alertará. Y si lo ignoras, no será Él quien haya permanecido en silencio, sino tú, quien ha elegido escuchar solo lo que querías oír. Y en este silencio no hay castigo. Hay una invitación. La invitación a recuperar la cordura espiritual, a dejar de justificar las emociones con la Biblia y a permitir que la paz que viene de Dios, no la que te has inventado, sea tu verdadera guía. Cuando el perdón se retrasa, el hábito que silencia el cielo, hay dolores que parecen haber sanado, pero que siguen inflamados por dentro, viejas heridas disfrazadas de superación. Personas a las que dices haber perdonado, pero que aún cargan con una oscuridad interior, un recuerdo que aún quema, una herida que aún aprieta. Y, sin darte cuenta, esta postergación del perdón cierra silenciosamente el cielo sobre tu vida. Oramos, ayunamos, servimos, pero sentimos un bloqueo espiritual que no podemos explicar, y a menudo este bloqueo tiene un nombre: resentimiento sin resolver. Esa conversación que nunca sucedió, ese dolor que te tragaste pero nunca digeriste, la ira que se sofocó con la espiritualidad, pero que sigue viva y coleando, esperando una nueva razón para resurgir. Y lo más doloroso, nos convencemos de que todo está bien solo porque ya no hay contacto, solo porque la persona está lejos, solo porque logramos no pensar en ella todos los días. Pero Dios ve de otra manera. Dios ve lo que aún vive en la corte de tu alma. Marcos 11:25 dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre Celestial les perdone a ustedes sus ofensas. No es una sugerencia, es una condición. El cielo no funciona plenamente donde el corazón permanece cautivo. La oración pierde fuerza, la alabanza pierde presencia, el alma pierde ligereza, porque perdonar no es solo liberar a la otra persona, es liberarse de la celda emocional donde se ha encerrado. Pero eso no significa olvidar, no significa reconciliarse, no significa volver a confiar. Perdonar no es abrir la puerta para que la otra persona regrese, es abrir la puerta para que tú te vayas, es dejar de mantener a la otra persona atada a tu dolor, es liberarte del juicio, es dejar de ser el juez de la herida, es reconocer, sí, me hirieron, sí, fue injusto, pero ya no voy a vivir con este dolor entre Dios y yo. Muchos anhelan presencia, anhelan dirección, anhelan la voz de Dios, pero mantienen sus almas bloqueadas por rencores bien guardados. Y el Espíritu, que es santo, no comparte morada con el veneno de la amargura. Se aleja, no por desprecio, sino por coherencia, porque no hay comunión donde hay una prisión interior. El cielo se cierra cuando el alma se niega a abrir la celda del resentimiento. Y
Solo tú puedes abrirla, solo tú puedes liberar a este cautivo, solo tú puedes liberar esta historia, no porque la persona lo merezca, sino porque necesitas respirar, porque tu oración necesita fluir, porque tu vida espiritual está bloqueada por algo que ya deberías haber entregado. Y hoy, quizás, este sea el llamado más urgente del cielo, liberar lo que aún te detiene, para que Dios pueda hablar libremente de nuevo. Relaciones sin confrontación. El hábito de mantener vínculos que nos llevan por mal camino. Algunas conexiones no son bendiciones, son distracciones. Algunas voces no son consejos, son interferencias. Y hay personas que, incluso con viejos lazos, incluso con historias compartidas, han comenzado a debilitar su fe en lugar de fortalecerla. Y lo más sutil es que, por miedo a la soledad, toleramos. Por apego emocional, nos adaptamos. Por miedo a parecer duros, permitimos hasta que el espíritu empieza a silenciarse. Dios no nos llama a vivir aislados, pero tampoco nos pide que permanezcamos en alianzas que nos quitan la paz. Hay lazos que parecen inofensivos, pero que poco a poco nos alejan del altar, no de forma escandalosa, sino sutil. Basta con una conversación que genere duda, una presencia que siembre cansancio, un lazo que fomente la incredulidad. Y sin darnos cuenta, ya oramos menos, ya cuestionamos más, ya estamos espiritualmente más bajos, y ni siquiera sabemos por qué. Muchas de estas relaciones fueron necesarias en algún momento. Algunas incluso fueron usadas por Dios en ciertas etapas de tu vida. Pero lo que fue una bendición en una época puede convertirse en una carga en otra. Y si no disciernes el momento adecuado para liberar, puedes terminar manteniendo vivo lo que ya estaba encerrado en el cielo. Y cuando esto sucede, la presencia de Dios comienza a disminuir. No por rechazo, sino por celo, porque Él protege su presencia y no comparte alianzas que debiliten a sus hijos. Por eso Dios a veces permite pérdidas, permite separaciones, permite silencios que duelen, porque, sobre todo, quiere preservar tu conexión con Él. Y hay personas que, por muy queridas que sean, son como cuerdas invisibles que te alejan del altar. Y mientras insistes en mantener el vínculo, aún sabiendo que tu fe se debilita, Dios se aleja, no como castigo, sino como protección. Haz un inventario espiritual de tus conexiones, no a través del juicio, sino a través del discernimiento. Hay amistades que te acercan a la luz, otras te devuelven a lugares que ya has conquistado. Hay conversaciones que inflaman el alma, otras que secan tu fe. Y si no tienes el coraje de afrontar estas realidades, te acostumbrarás a una espiritualidad fría, solo porque querías conservar a una vieja compañera. Dios permite las pérdidas para preservar su presencia. Cierra ciclos que te niegas a terminar. Aparta a personas cuando se da cuenta de que están ocupando su lugar en tu vida. Y eso duele, sí, pero también libera. Porque ninguna conexión vale más que la paz que viene de saber que tu fe está intacta, que tu altar está limpio, que tu alma está en comunión. Hay lazos que deben romperse para que su presencia pueda regresar. Y tú sabes cuáles son. El cielo ya te lo ha mostrado. Ahora solo tienes que escuchar y obedecer. Cuando la fe se esconde detrás de la religiosidad, hay un tipo de fe que no es fe. Es un hábito, una rutina, una costumbre religiosa. Es la fe que se disfraza de devoción, pero no toca el espíritu, que sigue horarios, pero no genera transformación, que está presente en la iglesia, pero permanece vacía por dentro. Y lo más difícil es que esta fe disfrazada es celebrada por muchos, pero sentida por pocos, porque no llena, solo disfraza el vacío con la liturgia. Muchas personas están espiritualmente agotadas, aunque estén al día con todas sus prácticas religiosas.
leen la Biblia, oran y sirven, pero ya no sienten, ya no se sienten conmovidas, ya no se sienten quebrantadas, porque en algún momento reemplazaron la intimidad con Dios por un ritual del deber. Y eso no es fe, es formalidad espiritual. Es como vestir un uniforme militar, pero no participar en la guerra. Es como llevar la insignia del cielo, pero vivir sin comunión. Santiago 2:26 dice: la fe sin obras está muerta. Y las obras aquí no son solo acciones externas, son frutos visibles de una vida conectada con Dios. La fe viva siempre genera cambio, siempre toca el carácter, siempre conmueve el interior. Pero la religiosidad, cuando es vacía, se conforma con mantener las apariencias. Y Dios, que ve más allá de los gestos, comienza a distanciarse. Porque no busca un comportamiento controlado, busca un corazón rendido. Hay quienes creen estar bien con Dios solo porque no han faltado a la iglesia, no han dejado de diezmar, no han dejado de orar, pero en el fondo saben que nada ha cambiado en los últimos meses, que sus corazones siguen endurecidos, que persisten los mismos pensamientos, que se repiten los mismos errores. Y el problema no está en la práctica, está en la falta de presencia, en el vacío de significado. Es hora de preguntarse, ¿qué ha cambiado espiritualmente en mí en los últimos 3 meses? ¿Me he vuelto más amable, más paciente, más sensible a la voz del Espíritu? ¿O simplemente más eficiente en mantener una imagen de fe? Porque al fin y al cabo, la religiosidad es el uniforme. Pero la fe es caminar descalzo, es contacto directo con la realidad, es sentir cada piedra, cada paso, cada cicatriz y seguir caminando con Dios. A Dios no le impresionan nuestras disciplinas cuando no generan comunión. Él no se deja llevar por el desempeño. Busca la verdad, busca la profundidad. Y si tu fe se ha vuelto rutinaria, quizás sea hora de detenerte, de respirar, de quitarte los zapatos y sentir de nuevo, porque la tierra sigue siendo santa. Pero necesitas reaprender a pisarla, con reverencia, con sensibilidad, con el alma despierta, porque la fe que no toca el suelo de la vida, tampoco toca el cielo. Conclusión: Dios no se ha alejado. Está esperando que lo invitemos a regresar. Ahora que cada capa ha sido revelada, quizás lo que sientas no sea culpa, sino alivio. Porque cuando Dios se manifiesta es porque quiere sanar. Cuando expone es porque quiere restaurar. Y todo lo que se ha dicho aquí no es para avergonzarte, sino para recordarte. Todavía hay tiempo, todavía hay espacio. Todavía hay esperanza. Quizás te hayas identificado con uno o más de estos hábitos. Quizás hayas notado que tu fe se estaba secando, que tu adoración había perdido su sabor, que tu altar estaba en silencio. Y todo esto te ha traído un dolor suave, el tipo de dolor que no duele, sino que despierta. El tipo de dolor que proviene del Espíritu Santo cuando quiere llamarnos de regreso a Él. Y la buena noticia es que Dios nunca se fue, solo esperaba ser escuchado, esperando ser honrado de nuevo, esperando que la oración se convirtiera en diálogo, esperando que el fervor volviera a la confianza, esperando que la alabanza volviera a la entrega, esperando que las decisiones se filtraran con una paz verdadera, esperando que el perdón finalmente se liberara, esperando que las ataduras dañinas fueran confrontadas, esperando que la fe dejara de ser rutinaria y se convirtiera de nuevo en una llama viva. Él nunca dejó de amarte, nunca te abandonó, pero hay lugares donde no se queda. Hay corazones donde no encuentra refugio, cuando están llenos de ruido, control, dolor y religiosidad, y por eso se retira, no como alguien que abandona,
sino como alguien que ama lo suficiente como para no imponerse. Y hoy Él te llama de nuevo, no para castigarte, sino para renovarte, no para exigirte, sino para reconstruirte. Y si todo esto te ha afectado, no endurezcas tu corazón, no lo pospongas. Dios quiere volver a morar donde siempre ha estado su lugar, dentro de ti, porque el silencio de Dios no siempre es ausencia. A veces es una invitación a limpiar el altar, a quitar lo sobrante, a escuchar de nuevo y a recordar. Sigues siendo morada, sigues siendo llamado, sigues siendo amado y el cielo aún quiere hablarte. Pero primero, necesitas ser escuchado e invitado, de nuevo, con sinceridad, con fe y con un corazón completamente disponible.